no hemos sido capaces de sacar la violencia de nuestra sociedad. La violencia ha sido una condición que ha sido parte de la vida de nosotros, en diferentes formas y en diferentes instancias, pero la violencia siempre es destrucción y el desarrollo implica construcción. La violencia siempre nos ha quitado posibilidades. De la mano de la violencia se han cerrado muchísimas puertas. No hemos construido una sociedad justa. La violencia siempre ha llevado a que nuestra sociedad tenga más y más diferencias, desigualdades sociales profundas, donde hay una diferencia entre quienes acceden a unos privilegios y a una gran cantidad de personas que están en condiciones lejos de esos privilegios que no permiten que esas brechas sociales se cierren. Y una condición, creo yo, que va de la mano de todo esto, es que no hemos logrado en el terreno de la política hacer de ciertos elementos fundamentales el motor del desarrollo de la transformación. Por ejemplo, algo que hace parte de mi vida como político, en lo que me metí, y tiene que ver con la educación. Nosotros nos hemos quedado enredados, y esto es más dramático en las últimas décadas, alrededor de violencia y no de construcción. Y cuando le apostemos a la construcción, y eso significa incorporar la educación con calidad, que no dependa de la ubicación social de una persona, sino que sea un derecho y no un privilegio, en el momento que nosotros logremos eso, habremos dado un paso. Pero como no lo hemos logrado, eso siempre ha significado que estamos retenidos y la posibilidad de salir de subdesarrollados a desarrollados se nos ha quedado atrás. Los países subdesarrollados, y fíjense en lo siguiente, dependen fundamentalmente de individuos. Los países desarrollados dependen de instituciones, de formas organizadas que tienen solidez y que han sido construidas por una sociedad y van permaneciendo en el tiempo. Los individuos desaparecen. Por ejemplo, en el marco de la violencia, para empatar con lo que decía al comienzo, con una bala usted destruye un individuo y colapsa todo un proyecto. Con una bala usted no destruye una institución. Parte fundamental del subdesarrollo consiste en pasar en que la importancia de los individuos que van a existir y que siempre tendrán que ser importantes, se canalice dentro de las instituciones y no sean individuos como personas teniendo las responsabilidades más grandes de la sociedad. Nosotros tenemos que superar la violencia, eso significa llegar a la paz y significa, digo llegar a la paz porque significa que nos tenemos que, cuando uno está en la destrucción y queremos llegar a tener unas condiciones para construir, ese recorrido significa buscar la paz. Y en ese proceso hay algo que es fundamental, es la reconciliación. Cómo después de tanto tiempo con daño, con heridas, con dolores, cómo vamos sanando todos esos dolores para que en un estado de salud del pueblo colombiano podamos construir, que es la paz. 1. 2. Yo no tengo la menor duda, y es transformar la política. Son los políticos quienes toman las decisiones más importantes de una sociedad. Si nosotros no transformamos la forma como hacemos la política, que siempre ha estado cercana a la violencia, que ha estado afectada por intereses como el narcotráfico, que es una expresión de la violencia, que tiene implicaciones en la corrupción, en la destrucción, entonces si no hay transformación de la política no se va a tener el liderazgo en la sociedad que nos permita dar el salto. Y 3, a manera de ejemplo, en esa sociedad tan desigual, nosotros tenemos que construir el primer paso, igualdad de oportunidades. Y una de esas condiciones esenciales es hacer de la educación motor de la transformación social. No simplemente la educación como un capítulo en un ministerio de educación, que hay que tener buena educación y buenas matemáticas, etc., sino elevar la condición de la educación a motor de una transformación. Es un terreno distinto al de la destrucción, para mí es el de la construcción. Esos son 3 ejemplos.